Hola, muy buenas. Aquí estamos en otro programa más de, no es otro podcast más de cine y hoy estamos felices porque tenemos aquí con nosotros uno de los grandes directores más importantes del género fantástico. Él es Alejandro Burgués y sobre todo darle las gracias por aceptar la invitación y querer compartir con nosotros su pasión por el cine. Gracias, Mm, Alejandro. No, muchas gracias a ti por toda la exageración con la que me presentas. Ah, No soy ninguna de esas cosas, pero bueno, pero me alegra que pienses así. ok. Vamos, para mí un honor porque veo que como un director de Cuba ha llegado a dedicarse al cine y sobre todo está haciendo películas en Los Ángeles. Es verdad, sí, esa parte es cierta, no me puedo quejar. Ha sido un Ok, viaje bonito. ok. Y lo primero de todo es, me gustaría saber que de dónde viene esa pasión tuya por el cine y qué película te marcó tanto como querer dedicarte a este oficio. Fueron unas cuantas. A ver, eh, desde niño yo vi muchas películas, o sea, siempre que podía era viendo películas y películas y películas. En algún momento empecé a ver películas de terror. No me acuerdo si empecé con Evil Dead. Me acuerdo que me la trajo un tío a la casa cuando tenía como 8 años y la vi con mis amigos y me voló la cabeza aquello. Recuerdo algunas películas. Es que son muchas, ¿eh? O sea, de niño me gustaba mucho, bueno, siempre me ha gustado mucho el terror. Eh, pero te pasa esas cosas que de niño ves algo porque estaba puesto en la TV y los padres se quedaron dormidos con la TV prendida o algo así y mm, recuerdas pedazos de películas que te impactaron, pero no sabes cuáles son. Entonces, una parte grande fue ya cuando fui creciendo tratar de averiguar cuáles eran esas películas de las cuales, y además, esto es una época antes de Internet, entonces era de pronto en un lugar donde no había gente tan fanática de cine como uno, a tratar de averiguar en qué película el zombie agarra a una tipa por el pelo y la ala por una ventana y le clava una astilla en el ojo. Ese tipo de cosas. Pero bueno, yo diría, o sea, siempre creo que Evil Dead fue la que me voló la cabeza de niño. A ver, hay muchas otras, está Tiburón, está, no sé, pero de terror específicamente fue Evil Dead. Y luego lo que sucedió fue que cuando yo entré en la escuela de cine, lo que hice fue ver todas esas películas que cuando niño habían hecho que sintiera amor por el cine para encontrar de nuevo, para conectar con eso, ¿no? Con lo que había hecho que me enamore y ver si seguía estando ahí y si podía recuperar, o sea, si podía esa chispa estar siempre ahí, porque al final de eso se trata, ¿no? Y de tus primeros trabajos siempre fueron como guionista. Escribiste como el cortometraje Candela y películas como Tres veces dos, Bailando Sa 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 y Fruta en el Café. Háblanos de tus primeros trabajos. Es que eh, yo estudié guión, yo no pensaba dirigir. Dirigir fue una cosa que sucedió. eh, a ver, vamos paso a paso, ¿no? Estaba en Cuba, finales de los 90, principios de los 2000, tenía ganas de hacer cine. O sea, estábamos hablando de una época antes del digital, prácticamente, sobre todo en Cuba. Eh, y yo lo que estudié fue guión, porque yo siempre escribí, desde que era niño, en cuanto aprendí a escribir, me senté a escribir historias. Entonces, y de hecho yo estaba estudiando literatura justo antes de entrar en cine. Y, y lo que sucedió fue que, bueno, o sea, el corto Candela es un corto de la escuela de cine, que estaba basado en un cuento mío. Pero después todos esos guiones que estás viendo, lo que sucedió fue que básicamente, o sea, en Cuba había como que un grupo de directores, tampoco es que fuéramos tantos en ese momento, y cada uno quería contar sus historias. Entonces, yo recién graduado de guión, empecé a escribir las historias estas para los otros directores. Y en algún momento en la vida me di cuenta de que tenía que yo dirigir para poder contar mis propias historias, porque si no,
iba a seguir contando historias de otra gente para siempre y yo tenía un cajón lleno de historias mías que quería sacar de alguna manera. Entonces, a ver, recuerdo con mucho cariño esa época porque fue de mucho aprendizaje y estaba escribiendo mucho, cosa que he aprendido a mantener. Eh, pero bueno, o sea, son películas de ellos, no son películas mías, aunque les tengo cariño, evidentemente. Pero bueno, sí, fue básicamente eso, fue escribir por encargo para otros directores, amigos que venían y me decían, tengo esta historia, yo me la leía y me decía, sé cómo hacerla funcionar. No sé, ese tipo de cosas. ¿Y cómo No, empezaste? ¿Estudiaste cine o fue un poco autodidacta? no, estudié, pero estudié guión. Estudié, o sea, a ver, como te decía, yo quería ser escritor y entonces, bueno, por lo que fuera, por lo que fuera no terminé la carrera de literatura. Era un desastre como estudiante. Y entonces entré en cine, porque al final era mi pasión, me pasaba el día viendo películas, me interesaba el guión. Lo que pasa es que en aquella época en Cuba era como que, o sea, no sé, o sea, como ¿cómo llegas a hacer eso, no? Y entonces ya estudié guión, yo me especialicé en guión. Yo de hecho nunca dirigí nada hasta que dirigí mi primera película. Nunca dije acción hasta que fue en el set de mi primera película. Pero bueno, sí, era eso. Estudié guión y tenía un montón de historias siempre, siempre, bueno, sigue siendo así, eso no ha cambiado. Eh, y mi pasión siempre fue escribir. De hecho, ahora mismo, a estas alturas, donde estoy trabajando más como director, me sigo considerando primeramente un guionista. Claro, porque cuando empezaste tu carrera, lo que yo he visto que empezaste como guionista. Y me llamó me llamó mucho ver esto, ¿sí o no? Porque después vi que realmente quisiste, tal como empezaste guionista, después quisiste encaminarte a ser director. Y cuéntanos más o menos un poco cómo fue este proceso. Fue Era un poco lo que te decía hace un rato. Mira, esencialmente lo que sucedía era que yo estaba escribiendo guiones para otra gente, para amigos míos. Y yo creo que la lección, o sea, uno puede estudiar, no puede pasar todas las escuelas de cine que quiera, pero para un guionista no hay lección más grande que la primera vez que estás en el set y un director destruye una escena tuya. Y entonces, o sea, cuando de pronto estás viendo las cosas y estás como que no, eso no era así. Eso no era como yo lo tenía en la cabeza, ¿no? Y además que eran historias sobre, a ver, una vez que tú entregas un guión, ya tienes que aceptar que no es tu historia, sino la del director. Eh, y, y no sé, o sea, había algo ahí, una parte, la cosa dura esta de esa elección, y la segunda de que yo tenía mis propias historias que quería contar. O sea, tenía un montón de guiones guardados, que sigo teniendo, porque no se han hecho la mayoría, de Cuba, de aquella época, y yo quería contar las historias. Y no sé, también sucede una cosa que siempre digo, cuando uno es guionista y está empezando y estás en un set por primera vez y ves lo que está haciendo el director, o sea, está sentado ahí, vienen y le dicen, ¿te gusta este color o este color? Y uno, este. Entonces es como que, bueno, esto no es tan difícil, yo creo que yo lo puedo hacer. Y en algún momento pensé que si alguien iba a destruir mis historias, que fuera yo mismo, ¿no? Y qué mejor, ¿quién mejor que uno? Y así fue como decidí empezar a dirigir. Y te digo, yo jamás en la vida había dado una clase de dirección. O sea, había leído mucho, había estado en los sets de mis primeras películas y en ese tiempo yo era como un niño. Cada vez que alguien movía algo, yo decía, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? Yo iba preguntando así todas las cosas. Y, y sobre todo la formación de estar viendo películas todo el tiempo desde niño, que ahí sí vas absorbiendo algo. Yo supongo que hay algo que se te va pegando, ¿no? Bueno, tenía la esperanza de que se te pegara algo en ese momento. Eh, y entonces, bueno, por eso fue que decidí dar el salto. No sé si fue un salto realmente, pero sí decidí que quería contar mis propias historias y nada, empecé a dirigir. Tenía una película y decidí hacerla.
Imagino que esta película fue Personal Beginning. Fue Personal Belonging, sí. Bueno, Fue, sí, sí, cuéntanos un poco de cómo nació la idea y de dónde nace la necesidad tuya de querer mm, hacer y querer contar esta historia. en ese momento yo tenía, o sea, a ver, como te decía, yo iba escribiendo como varias historias. Y tenía un par de guiones que me parecían interesantes como para hacer mi ópera prima. Uno era una película de suspenso, bastante violenta, y la otra era Personal Belonging, que esencialmente era la historia de un chico que se quiere ir de Cuba y una chica que no se quiere ir, que se quiere quedar, una historia de amor que a mi manera, o sea, yo lo veía como una especie de Romeo y Julieta con este trasfondo cubano. Y lo que, o sea, tenía estas dos opciones, que no eran de presupuesto grande, no eran súper complejas para tratar como primera película, pero no tenía cómo conseguir el dinero. Y entonces lo que pensé fue, en Cuba nadie hace suspenso, nadie hace cine de género. Va a ser más difícil financiar esta, aunque sea más contenida, dos personajes, va a ser más difícil de financiar, más difícil de armar, más difícil de vender. Mejor hago esta otra. Entonces fue básicamente lanzar, bueno, no fue tanto como lanzar una moneda, sino fue ver la parte práctica de cuál de las películas iba a ser más fácil de financiar y de llevar a cabo, sobre todo por lo que te digo, porque como allá no se hace cine de género, eh, sabía que había una serie de cosas en la película, de cosas técnicas ya con las que me iba a enredar, o sea, sangre, efectos, este tipo de cosas que no estamos acostumbrados a hacer en el cine cubano. En el cine cubano básicamente se hacían en ese momento solo comedias y dramas. Eso ya es otra historia, pero bueno, ahora se hace un poquito más, pero sigue siendo mayormente ese tipo de cine, comedias y dramas. Y entonces no sé qué tanta experiencia tendría la gente en ese momento como para hacer algo así. Pero decidí no arriesgarme, porque cuántas oportunidades tienes de hacer la primera, ¿no? Entonces, nada, sí, fue como que ver la parte práctica y decidirme por Personal Belonging. Y imagino que producir una película en Cuba debe ser una heroicidad totalmente y sobre todo, ¿cómo conseguiste financiar la película? ¿Fue autofinanciada o tuviste algún tipo de ayuda? Bueno, no fue autofinanciada, pero fue básicamente, o sea, era un presupuesto muy bajo y fue familia y amigos, o sea, ir convenciendo a la gente de que te dieran un poquito aquí, un poquito allá, hasta conseguir lo que creíamos que alcanzaba para la película. Y fue muy bajo presupuesto. A ver, producir en Cuba siempre es difícil. Lo que pasa es que van cambiando el tipo de dificultades. Ahora, o sea, ahora mismo, si quisiera hacer una película, estoy seguro de que habría un tipo de dificultades completamente distintas a las de aquella época. También tienes que pensar que esto era eh, posiblemente 2005, 5 o 6, no me acuerdo, por ahí. Y estaba empezando a hacerse cine digital. O sea, ya habían salido películas como 28 días después y qué sé yo, y ya empezaba a ver algunas cámaras digitales, cosa que facilitaba bastante todo el tema de producción. Pero también, y también era otra época, ¿eh? Personal Belonging fueron 36 días de rodaje, O ahora sea, mismo 36 días de rodaje es prácticamente un lujo para una película de género incluso. Imagínate, en ese momento era un drama en 36 días de rodaje, era, bueno, ahora mismo me dices eso y te digo que te lo hago en 10 días. Pero bueno, también, o sea, es que yo te digo, los tiempos han cambiado, pero al mismo tiempo también era la dificultad de cómo armar un rodaje de 36 días de una película independiente en un lugar como Cuba. Y sí tuvo sus complicaciones, pero lo recuerdo con mucho cariño, ¿eh? No fue,
No sé, es que estás empezando, quieres hacer la película, tienes todo ese impulso. Había días donde nos quedábamos, o sea, me acuerdo que hubo un día donde de pronto nos quedamos sin presupuesto a mitad de día de rodaje y fue como que en la hora de almuerzo tratar de salir corriendo, conseguir más de emergencia para poder terminar la semana y la película. Entonces, era ese tipo de cosas que te podía pasar de pronto. Pero bueno, no sé, o sea, también creo que fue un aprendizaje muy grande hacer una película sin presupuesto de entrada, porque vas aprendiendo cómo solucionar las cosas cuando no tienes dinero. O sea, a veces son cosas muy simples como que de pronto en tal escena, o sea, había una lluvia y no se pudo filmar y entonces reescribir la escena para hacerla de una manera efectiva y fácil de filmar al día siguiente en la única hora que puedes sacarle al día para hacer un reshoot, ¿no? Entonces, no sé, eran cosas así, y también eh, o sea, era una película donde yo no sé si cometí errores, no sé, o sea, evidentemente cometí un montón de errores, era mi primera película, pero recuerdo que yo tenía como que una ambición muy grande con el lenguaje visual, que por todas las razones, o sea, primero por ser mi primera película, segundo, o sea, toda esa falta de experiencia viene con lo suyo, además de que no teníamos los recursos para hacerlo y la forma en la que se podía resolver eso era de una película de un presupuesto completamente distinto. No sé, me acuerdo que había una escena que yo la quería hacer, que empezaba dentro de una casa, un apartamento, un edificio, y seguías los personajes y salían al balcón y la cámara, que yo quería que la cámara saliera al balcón y quedara frente a ellos. Logísticamente hacer algo así llevaba a construir un andamio de 5 pisos y estar pasando la cámara de mano en mano y es bueno, o sea, ok, no es esta película, no es este presupuesto. Y hubo otras y además aprendí una lección muy importante, que es que lo que más te guste y lo que más te cuesta es lo primero que vas a cortar. Me acuerdo que había un plano también, otra de estas cosas que técnicamente tenían su complicación, donde tenías un personaje conduciendo un coche y la cámara estaba con él dentro del coche, paraba en un semáforo y luego el carro continuaba y la cámara estaba afuera. Y entonces era logísticamente cómo sacar la cámara de ese coche. Entonces teníamos 2 camarógrafos dentro, sacamos la puerta del coche, había un momento donde se pasaban la cámara de mano en mano y la cámara salía del coche sin que te dieras cuenta. Y fue un plano súper complicado y creo que fue lo primero que tuve que cortar de la película. Y entonces fue una lección también muy importante de que siempre se va a ir lo que más te guste. Y, y lo otro fue también aprender a descubrir una película en edición, porque, o sea, por primera vez filmas una película, cuando ves el primer montaje, esto es un desastre. Y era como que, bueno, o sea, yo sé que ahí hay algo interesante, vamos a encontrarlo. Y fue un proceso muy largo de aprender a reescribir en edición, tratando de encontrar qué era la película que estaba dentro de lo que había filmado. De todas formas, yo te digo, yo suelo ser muy duro con mis películas. Yo no veo personas, lo hace, no te puedo, posiblemente desde que estaba en festivales. De hecho, creo que ando comprando todas las copias que haya por ahí para que nadie la vea. No, pero yo Y creo que... es una Sí, sí. película, o sea, que le tengo mucho cariño, pero me gusta, posiblemente esté contento con el 25% de ella. Pero yo creo que esto le pasa a todos los directores, que siempre cuando ven su película Sí, no están contentos, porque él lo hubiera cogido y lo hubiera hecho de otra manera, los efectos, o ha pasado cualquier problema y siempre ve hay un fallo y no están contentos. Nunca te no, va y a además, o quedar tal sea, como tú quieres. a mí me pasó hace como que 3 o 4 años, de pronto despertarme en medio de la noche y pensar, ahí era donde tenía que haber puesto la cámara en tal escena. Ya. Entonces, eso es algo que siempre llevas contigo y además la ves y es como que, ok, esto, la intención estuvo bien, pero me falló tal cosa, pero bueno, en ese momento no había el lente para hacer esto quizás en ese tipo de cámara, y no hubiéramos tenido el dinero para lo que hacía falta, o no sé, o sea, son cosas que siempre piensas que podías haber hecho mejor o diferente. Y tu Si yo pudiera, la siguiente, hacía de nuevo. sí. Y tu siguiente película fue Cuando los muertos. ¿De dónde surge la idea de escribirla?
Fue, recuerdo un día iba con mi productor por la calle y de pronto vi gente y me parecían zombies y le hice, o sea, le dije, podríamos hacer aquí una película de zombies y llamarla Juan de los Muertos y no íbamos a necesitar ni maquillaje. Y en el momento en el que que hice ese chiste, lo miré y dije, ¿sabes qué? Esa va a ser la próxima. Y a partir de ahí, siempre me encantaron las películas de zombies. A partir de ahí empecé un proceso muy largo de tratar de imaginarme, o sea, ya con ese chiste nada más había dado un título, había dado un personaje, había dado un conflicto, había dado un tono, y entonces, y había dado un subtexto social. Y entonces fue ver cómo todas esas cosas se integraban en una historia. Y entonces estuve como un año, me acuerdo, tomando notas de. Pero yo siempre creí desde el principio que la clave para hacer algo como Juan es que hubiera un balance entre lo que es la película de zombies y la temática social. Y, y entonces, para que ese balance fuera efectivo, la película social, la parte social de la película, tenía que ser lo más cercana a la realidad. Entonces, lo que me planteé con Juan fue cómo reflejo la sociedad cubana, imaginándola en un contexto de zombies. Y empecé a tomar nota de todas las cosas que había visto, que había sucedido en mi vida, que me impresionaban de Cuba o que habían sucedido históricamente, como por ejemplo éxodos y cosas así. Y yo pensaba, o sea, ok, un éxodo, ¿cómo funciona una película de zombies? Y también quería pensar en qué no había visto yo nunca en películas de zombies. Por ejemplo, justamente cuando hablábamos de las películas que me impresionaron, la de la astilla en el ojo era Zombie 2 de Lucio Fulci, y ahí tienes un zombie peleando con un tiburón. Y entonces de pronto pensé, mira, zombies bajo el agua. Esto es algo que no he visto mucho. Me parece que George Romero lo hizo una vez, pero en realidad no veías nada debajo del agua, los veías saliendo y es como que obvio, los zombies bajo el agua no se ahogan porque no respiran. Y entonces de pronto pensaba, ok, tengo por un lado éxodos que son algo que han sucedido en Cuba y tengo por otro lado zombies bajo el agua. Uno más uno. Y así iban surgiendo las escenas de Juan. O sea, yo te aseguro que prácticamente todas las escenas tienen algún tipo de base en la realidad. Entonces fue un proceso largo de ir anotando esas cosas que tendrían alguna base real, ver cómo funcionaría en una película de zombies, ver si eran divertidas, porque eso era lo principal. Y bueno, o sea, fue tomar muchas notas hasta que ya sentí que había conseguido masa crítica y me podía sentar a escribir el guión. ¿Y para ti Giorgio Romero fue un referente para hacer Juan de los Muertos? Sí, por supuesto, sí. Eh, o sea, justamente fue Romero, ¿no? El que me hizo, bueno, fue una mezcla entre Romero y Shaun of the Dead, que de pronto dije, bueno, ok, se puede hacer esto, se puede hacer en tono de comedia y puede tener subtexto social, que es lo que siempre hizo Romero. Y justamente lo que yo traté de hacer fue recuperar el subtexto social en las películas de zombies. Eh, bueno, tratar, ¿no? No es que se lo hubiera perdido del todo, en algunas estaba por ahí, pero justo en las que estaban saliendo en ese momento, tipo 28 días después, que podríamos debatir si es una película de zombies o el remake de Dawn of the Dead o qué sé yo, eran como que otro tipo de subtextos sí había, y a mí me interesaba hablar de la realidad cubana, pero sí, por supuesto. Y no solo, o sea, a ver, pensé tanto en Romero que el personaje de Preacher Jones, en Juan, que lo hace Antonio de Chente, está inspirado en Romero, y en algún momento incluso pensamos en tratar de contactar a Romero a ver si quería hacerlo. No sé en qué paró eso, pero bueno, evidentemente no se hizo porque no está. ¿Y cómo conseguiste que una productora como es La Sansoña quisiera coproducir una película como es The One de los Muertos? Una productora de española se decidiera por meterse en esta película. Cuando terminamos Personal Belongings, la llevamos a una sección en el Festival de Guadalajara, que era de cine en construcción, donde ganamos un premio. Justamente era un premio de postproducción que nos daba la Sanfoña. Y entonces me fui para Sevilla a hacer la postproducción allá.
y un día estaba hablando con Gervasio Iglesias, que era el productor, y me acuerdo que estábamos desayunando, comiendo nuestras tostaditas de desayuno, y me dice cuál es la próxima película, y le dije, es una de zombies, y me dijo, sí, cuéntame. Y dice, "Oye, pero bueno, se empieza a llenar la banda de zombies, la televisión dice que son disidentes pagados por el imperio", y me empecé a decir cosas así. Gerba empezó a reírse y me dijo, ¿me lo puedes pasar? Y yo le pasé el guión, y me acuerdo que al día siguiente, cuando llegué a la oficina, cuando voy abriendo la puerta, escuchaba risas de adentro, y cuando entro, estaba Gervasio contándole la historia a los demás. Y ahí mismo me llevó aparte y me sentó y me dijo, ok, esta película en España es carísima. ¿Cuánto cuesta hacerla en Cuba? Y yo tiré un estimado ahí y me dijo, bueno, me interesa hacerla. Y a partir de ese momento empezó una lindísima relación con Gervasio, con todo el equipo y con Sevilla, y además la historia de cómo ser Juan de los Muertos. ¿Y te esperaba el éxito de Juan de los Muertos, ya que ganó en festivales como en el Fangoria James Howard, en los Goya, en el BIF, Fantasporto? ¿Te esperaba este éxito y qué supuso para ti este éxito a nivel personal? No, no me lo esperaba para nada. O sea, en ese momento, o sea, a ver, uno siempre espera que la película funcione. Pero, pero bueno, nunca sabes hasta que la ves con el público por primera vez, y sobre todo cuando es una comedia, porque al final, cuando es una comedia, cuando escribes el chiste te parece divertido, pero después ya cuando lo vuelves a leer 20 veces ya deja de hacerlo. Cuando lo filmas dices, ah, creo que esto está divertido. Había escenas de Juan que me acuerdo que cuando filmábamos yo estaba riéndome tanto que no podía decir corte. Pero bueno, luego en postproducción empiezas a machacar el chiste hasta que ya no estás seguro de si es gracioso. Y, y no sé, o sea, es eso de que siempre tienes fe en que va a funcionar, pero no sabes si va a funcionar. Y definitivamente yo no sabía que iba a funcionar al nivel que funcionó, donde todavía hoy en día estamos hablando de ella. Pero bueno, uno siempre tiene esperanza. Y por eso, o sea, me acuerdo que las primeras presentaciones de Juan, yo tenía el corazón en la boca, porque no sabes, es una comedia, entonces no sabes si el sentido del humor tuyo le va a funcionar a todo el mundo. Y me acuerdo que la premier fue en el Festival de Toronto, y de pronto la gente empezó a reírse y a aplaudir los chistes como si fuera un partido de fútbol. Y me acuerdo que la alegría y el alivio que sentí fue muy grande. Y entonces después empezó una larga carrera de festivales, eh, donde vinieron muchos premios, especialmente premios del público, cosa que me hacía muy, muy feliz, porque al final es para ellos, ¿no? Y, y fue muy bonito, ¿no? No me esperaba, o sea, la verdad que no me lo esperé, no me esperé que fuera a ese nivel. Eh, no esperé el Goya, tenía fe, yo tenía fe. Pero bueno, nada más llegar ahí ya era una cosa que uno no se imaginaba que podía suceder. Me acuerdo cuando me avisaron que estábamos nominados. Eh, Imagínate, o sea, de verdad que fue una cosa, fue una gran sorpresa. Eh, ¿Y qué representó para mí personalmente? O sea, creo que Juan, a ver, creo que la tarea de cada película es conseguirte la siguiente. Como mismo personal me llevó a Gervasio, que me llevó a Juan. Juan me trajo aquí a Los Ángeles. O sea, cuando salió el tráiler de Juan, empezaron a contactarme agencias de representación, empezaron, bueno, como hace Hollywood siempre, empezaron o sea, a ver productores interesados en cuál era la próxima película. En aquel momento tenía un próximo guión que era más grande, más ambicioso que Juan, para hacer en Cuba también. Tenía una productora aquí interesada, y entonces fue que decidí venir para Los Ángeles. Entonces, de alguna manera, Juan me trajo aquí. Aparte, no sé, Juan conocí a mi esposa, hice amigos para toda la vida, todo el equipo, todos mis actores, todo el equipo con el que trabajamos, los productores, en fin, o sea, Juan me cambió la vida. Por eso ¿Y, tengo todo póster de todas mis películas aquí en la oficina, pero el más grande es Juan. y qué importancia tienen los festivales de cine a la hora de encontrar distribución internacional? Ya que conseguisteis que Focus Feature se interesara para distribuir la película en los Estados Unidos.
Bueno, pero hay que darle crédito a nuestro agente de ventas, a la gente de ventas de Juan, Alfredo Calviño. Eh, es que los tiempos han cambiado tanto que lo que era importante cuando Juan no es necesariamente importante ahora. La forma de distribuir ha cambiado. Ahora mismo, ahora mismo lo más probable es que una película como Juan se venda a un streamer eh, y termine bueno, en alguno de los buenos que pone cosas de terror o algo así, ¿no? Eh, Ha cambiado tanto que no sé por dónde, o sea, no sé si lo que fue valioso en ese momento lo seguirá haciendo ahora. Pero bueno, definitivamente ir a festivales y ganar premios da visibilidad y eso siempre, o sea, siempre hace que alguien diga, yo quiero estrenar esta película, ¿no? Además de que, incluso más importante, yo creo que eso es importante para la distribución, en que un distribuidor se siente en el cine, porque van a todos los festivales y miran todas las películas, que se siente en un cine y vea cómo la gente responde y que la gente se ríe, es muy importante. Pero al mismo tiempo una película como Juan tenía sus desafíos, que lo sigue teniendo todo tipo de comedia de terror. Y es que para los distribuidores es complicado, porque no saben si vender la película como un terror o como una comedia. Entonces, como que la comedia de terror siempre está en un terreno un poco escabroso a la hora de venderse. Y eh, bueno, pero eso es un desafío específico que tuvo Juan, que había distribuidores que veían la película y decían, nos encanta, mucha suerte con ella porque no sabemos qué hacer. Eh, pero bueno, fue así. Pero yo creo que es importante para una película ir a festivales, ganar o no ganar premios, porque a veces, o sea, no los ganas, pero alguien ve que el público responde a la película y de todas formas encuentras tu camino y aparece su distribuidora. Y creo que también es importante, muy importante como director, porque vas conociendo a toda una generación de cineastas que está empezando contigo y te los vas a estar tropezando en todos los festivales durante ese año, porque vamos a ir todos a los mismos festivales de cine de género y vas creando amistades y son amistades que también duran y que no sé, o sea, vas teniendo como un sentido de comunidad, ¿no? De cine, de amigos, a los cuales 10 años después todavía les puedes decir, oye, tengo un guión, te lo puedes leer. Y no sé, de todo ese ciclo de festivales han salido grandes amigos para toda la vida. Y cuéntanos cómo fue rodar uno de las partes de la antología de ABC o Dave. Vamos, que para mí es una de las mejores antologías que se ha hecho a nivel de cine fantástico. Fue muy divertido. Pero bueno, mira, por ejemplo, ahí te digo, cada película te lleva a la siguiente por Juan. Juan se estrenó en el Fantastic Fest y luego el fundador del Fantastic Fest, Tim Lee, fue el productor de ABCs of Dead y ABCs of Dead 2 y Tim me escribió cuando yo todavía estaba en Cuba y me dijo queremos que hagas un corto. Yo nunca había hecho un corto, así que primero me entró un ataque de pánico. Y me acuerdo que fue un proceso muy divertido porque primero no sabías qué letra te iba a tocar. Te asignaban la letra en determinado momento, pero no sabías qué letra te iba a tocar. Y entonces era como, bueno, no sé qué tipo de idea tengo que empezar a anotar. Y de pronto, boom, la letra E. Y era agarrar el diccionario y empezar a anotar todas las palabras con E y empezar a ver si se te ocurría alguna línea para cada una de esas palabras. ¿Qué podía hacer con esa historia? Y me acuerdo, de hecho, que mi historia original era una comedia de exorcismo. No era sobre, o sea, la letra de la palabra no era exorcismo. Tú ibas a creer que era exorcismo hasta el final y era otra. Pero era una comedia sobre un exorcismo que sale mal. Y lo que sucedió fueron varias cosas que sucedieron. Primero, que en ese momento, ya cuando me asignaron la letra, ya había venido de Cuba para acá y estaba en Miami. Eh, y la historia sucedía en un sótano y tenía cierta complejidad de efectos y maquillaje. Y Abyss of Dead no es una película donde tengas mucho presupuesto. Y entonces no encontré la gente con la que podía hacer funcionar la historia que tenía. Y además que en Miami no hay sótanos, porque es pantanos. Entonces un amigo me dijo, ven para Los Ángeles. Y también sucedió que uno de los productores, el productor que yo tenía asignado de Abyss of Dead, me dijo, mira,
hay otro par de historias que están tocando exorcismo o algo similar. ¿Por qué mejor no tratas de hacer algo distinto? Y además que en general lo que nos está llegando es bastante oscuro, porque mejor no te vas por otro camino y tratas de hacer algo que contraste más con esa oscuridad. Y así surgió esta historia de náufragos en una isla, también en tono cómico. Y me acuerdo que eso fue llegar a Los Ángeles y un mes después me parece que estábamos filmando. Entonces prácticamente puse un pie aquí y fue corriendo a filmar y fue un día de rodaje nada más, pero fue un día muy divertido. Me acuerdo perfectamente de cada una de las escenas. Y no sé, la verdad que lo pasamos muy bien y fue bonito, ¿no? Volver a dirigir así algo mío tan divertido y qué sé yo. Luego, bueno, luego ya lo ves en el contexto de la película y ya, yo tengo muchos que son mis favoritos. El mío no es necesariamente uno de ellos. Pero Y, también, como siempre, tuve grandes colaboradores con los que, o sea, se han convertido en muy buenos amigos. y tus siguientes trabajos han sido series como Abierto hasta el amanecer, Into the Dark o Stay o Free. ¿Qué significa para ti dirigir esta serie? Eh, Todas son, o sea, a ver, todas son cosas muy lindas, porque, por ejemplo, abierto hasta el amanecer, de pronto me dicen, Robert Rodríguez quiere hablar contigo, ¿estás disponible? Por supuesto que estoy disponible. Y pues, Robert había visto Juan de los Muertos y hablamos y me invitó a hacer un episodio de Abiertos al Amanecer, que por supuesto es una de las películas con las que yo crecí en los 90, así que estaba muy emocionado, pero también muy nervioso, porque era la primera vez que iba a dirigir un material que no fuera mío. Entonces estaba preparándome como loco para poder hacer eso. Y me acuerdo que filmamos ese primer episodio fue en Austin con todo el equipo de rodaje de Robert y qué sé yo, y fue posiblemente la experiencia más linda de la vida porque llegué con muchos nervios y a las pocas horas me sentía como si estuviera en casa y con familia. Y fue un equipo muy bonito y era la primera vez que yo filmaba a esa escala, porque Juan de los Muertos era grande, pero como quiera que sea, un episodio de televisión aquí es posiblemente el doble del presupuesto de Juan. Entonces, y además que tienes todos los juguetitos, porque en Juan de pronto querías hacer un efecto y tienes que ver cómo haces ese efecto. Aquí tú dices, quiero hacer esto, y te dicen, ok, y ya, y está. Entonces fue así. Into the Dark fue una cosa distinta, porque yo me había reunido ya con ellos para dirigir algún otro y de pronto, bueno, y no había salido, y de pronto me acuerdo que un día estaba de vacaciones en Cuba, se me había caído un proyecto, no tenía nada que hacer el resto del año y estaba como que un poco deprimido, y me monté en el avión y cuando me monté en el avión tenía un email del productor diciéndome cómo está tu agenda. Le digo, está bien, y cuando aterricé en México a hacer escala me había llegado el guión de la película y cuando aterricé en Los Ángeles me lo había leído y le dije quiero hacerla. Y una semana después estábamos empezando preproducción. Y yo no sabía qué era. Y de pronto cuando me manda el guión era la secuela de Pucca, que la primera es dirigida por Nacho Vigalondo. Y Nacho es uno de los amigos de toda la vida que hice en los festivales, haciendo festivales. O sea, es un tipo que quiero muchísimo y como un hermano menor. Y cuando él hizo Pucca, o sea, él filmó aquí en Los Ángeles cuando hizo la primera parte, entonces me acuerdo que me mostraba los diseños, lo que estaba haciendo, yo había ido al rodaje y conocía el mundo, así que cuando me llegó el guión de la secuela, enseguida, bueno, primero le dije a Nacho, ¿te parece si trato de hacer esto? Y me dijo que claro que sí, y, y así surgió, y además que fue también una oportunidad de trabajar con Blumhouse que es la productora de terror más grande que existe. Y, y en el caso de 50 States, lo que sucedió fue que yo tenía otros proyectos que estaba desarrollando con Sam Raimi, eh,
y de pronto, o sea, te digo, todo esto, o sea, yo creo que cuando uno hace películas, cuando tú me preguntas qué representa, en realidad representa expandir un poco tu mundo, conocer nueva gente, tener nuevos amigos. Eh, eh, Cuando yo filmé From Dusk, Abierto hasta el amanecer, otro de los directores era Eduardo Sánchez, el director del proyecto de La Bruja de Blair. Y me Sí. acuerdo que un día yo estaba en el hotel y cuando me voy no me acuerdo qué fui a hacer en la computadora, que de pronto me aparecen otras redes y veo una que decía Eduardo Sánchez. Y le escribo y le digo, ¿estás aquí? Y resulta que estaba en el piso de abajo y Eduardo también es cubano. Y entonces nos juntamos y él era fan a Juan de los Muertos, yo era fan al proyecto de La Bruja de Blair y nos hicimos muy amigos y dijimos, hagamos algo juntos. Y entonces hemos tenido a través de los años y seguimos teniendo varios proyectos juntos. Por cierto, me estoy acordando, le tengo que escribir hoy. Y entonces de pronto un día recibo una llamada y me dicen, Sam Raimi está produciendo esta serie, son segmentos de terror en diferentes estados, ¿te interesa? Y yo dije, por supuesto que me interesa, igual que la pregunta de Robert, o sea, me interesa trabajar con Raimi. O sea, eso no es una pregunta, más bien me tienes que decir dónde, cuándo tengo que estar. Y entonces llamé a Eduardo y a su productor Greg Hale, que también es gran amigo, y juntos armamos esta historia que se convirtió en el episodio de 50 States que hicimos. Y a la vez me permitió trabajar con Raimi. Entonces, si te fijas, o sea, las tres veces que me has dicho de cosas de series, también han significado para mí la oportunidad de trabajar con gente que admiro, con ídolos de la infancia, con gente que fueron mi influencia, porque Robert Rodríguez, cuando uno está aprendiendo a hacer cine, es Dios. Es como que cómo se hace cine sin dinero, Robert. Y Raimi, ya te había dicho que la película que a mí me voló la cabeza de niño fue Evil Dead. Y por otro lado, Blumhouse había tomado ya el mundo del terror entero. Entonces, fue la oportunidad de trabajar con toda esta gente, con todos estos grandes, aprender todo lo que pudiera de ellos. Y nada, o sea, ha sido la verdad que un proceso muy lindo. Y claro, pero claro, para entrar en estos proyectos, ¿es necesario tener un representante en Estados Unidos o no? Eh, Hombre, yo creo que no es, o sea, necesario, no tiene por qué ser, pero va a ser muy raro que suceda sin tenerlo, porque estamos hablando de series. Las series se mueven a una velocidad eh, eh, increíble, porque cuando estás filmando ya sabes cuándo se va a estrenar. Entonces como que no hay mucho margen de error ni tiempo para estar buscando gente. Y cuando estás así, o sea, los productores, los showrunners van a levantar el teléfono, van a llamar a un amigo y van a pedirle que recomiende a alguien. Y por lo general te van a recomendar a gente que está acá, que conocen, o van a llamar a un agente y les va a decir a alguien. Supongo que si tú haces una película de género o de cualquier género eh, y ganas un montón de premios en festivales y el showrunner la ve y dice, esta persona tiene la sensibilidad que necesito, encuéntrenla, no importa si tienes agente o no. Pero a la velocidad que suceden las cosas es un escenario un poco difícil. Además, también siendo realistas, o sea, Hollywood está detrás de todo el mundo. Si sale de pronto algo que empieza a arrasar en todos los festivales, vas a encontrar representantes. ¿Y qué supuso para ti rodar la trilogía Nine More en cinema al lado de cineastas tan importantes como Joe Dante, Migarri o Kitamura? No, no trilogía, la antología. Antología, ahí. Fue, de nuevo, lo mismo, la gente que uno va conociendo en festivales. Mick Garris había visto la película en Bélgica y luego y en Bélgica él era del jurado y nos dio premio.
había visto Juan de los Muertos. En el BIF Y habla. sí, Bueno, sí. y era fan, y aquí nos habíamos conocido, y Mick es la persona más adorable del mundo. Y me acuerdo que un día me llamó, porque me acuerdo que yo estaba en el gimnasio, veo a Mick Garris, salgo corriendo y me dice, Ale, estamos haciendo una antología de terror, voy a hacer Joe Dante, y yo empecé a decir que sí, sin que me preguntara, sin que me dijera quiénes eran los demás, porque no me importaba, porque quería ya mi nombre en un póster al lado de Mick Garris y Joe Dante. Y de nuevo fue... y de nuevo fue otro corto, ¿ahora qué hago? Y entonces fue empezar a pensar en qué corto podía hacer. Y entonces Mick me dijo, ¿quieres leerte los demás guiones? Y yo le dije, no, entonces no quiero saber qué van a hacer los otros porque no me quiero condicionar, y quiero dar lo mejor de mí, asumiendo que ellos también lo están haciendo. Y si veo de pronto lo que está haciendo otro, voy a tratar de estar compitiendo contra eso. No quiero armármelo en mi cabeza y hacer lo mejor que pueda. Y de ahí surgió The Thing in the Woods, que es posiblemente mi trabajo preferido. Porque bueno, o sea, a ver, Juan, yo quiero todas mis películas, quiero todo lo que he hecho, pero Juan yo todavía estaba aprendiendo, yo sigo aprendiendo. Pero The Thing in the Woods es una de estas cosas que de pronto tuve la idea, me gustó mucho, le gustó mucho a todo el mundo, nos fuimos adelante con ella y, y todas las piezas encajaron. O sea, fue un rodaje maravilloso. Cuando la vi montada, fue como que, ok, esto me gusta, vamos a pulir. No fue la desesperación de Personal Belonging de tenemos que encontrar cuál es la historia aquí, además que eran solo 20 minutos. Eh, y como que fluyó mucho, muy bien. Y era de esas cosas que me acuerdo que yo estaba filmando y yo me divertía tanto. Yo decía, ¿de dónde salieron estas ideas? Eh, y, y bueno, o sea, durante el rodaje yo, a ver, yo conocía al resto de los directores y por supuesto una cosa que tenemos todos los directores de género es que somos fans de las películas de los otros y entonces era, no sé, hablar mucho con Ryuhei de Versus, de cómo influyó a Juan de los Muertos, con Joe Dante, de cómo su comedia de terror había sido una influencia para mí creciendo. Eh, o sea, no sé, Mick, que es como que es una cantidad de historias. Mick, cuando te empieza a hablar del cine de terror de su época y de todos los directores y qué sé yo, te vuelves loco, te puedes quedar horas escuchándolo. David Slade, que yo también lo había conocido apenas llegué acá, era toda gente que admiro. Y entonces era dar lo mejor porque, o sea, todos eran directores muy establecidos y ahí estaba yo. Entonces tenía que hacer lo posible por estar a la altura. Y creo que lo conseguí, estoy muy contento con cómo quedó el trabajo. Y a la crítica le gustó y de pronto sucedió lo mismo que en Juan, que fue que cuando me senté a ver la película en el cine por primera vez muerto de nervios, yo estaba pensando, ¿cuánto va a tardar la gente en darse cuenta que esto es una comedia? Y fueron como 30 segundos y ya se estaba cayendo el cine de la risa. Y entonces, bueno, ya, de ahí siguió y nada, le tengo mucho cariño, la pasé muy bien y ellos son personas maravillosas, todos los quiero mucho. Yo me acuerdo que casi todo el mundo pensaba que mi corto era de Joe porque tenía la energía y la comedia de sus películas y yo decía, por supuesto que sí, sí, ha sido una influencia muy grande para mí y entonces me acuerdo, o sea, siempre sentí como que le gustaba, que se sentía halagado por el cumplido, ¿no? La verdad que fue muy bonito. ¿Y cómo fue trabajar en series con Robert Rodríguez y Sam Raimi? O cuéntanos de ello. Bueno, Sam realmente no estuvo en el rodaje de la mía, estuvo en el desarrollo. Me acuerdo qué cosa tan surrealista. Me acuerdo la primera vez que hicimos una lectura de guión que fue por teléfono y éramos entre los productores y los autores.
y todo el mundo iba agarrando personajes y yo no quise leer porque no quería leer un personaje con mi acento y porque nadie iba a entender. Y entonces Sam agarró un personaje y de pronto tener a Sam Raimi tratando de leer las cosas que uno escribió en lenguaje yoruba y cosas por el estilo. Me acuerdo que yo estaba muerto de la risa y al mismo tiempo era como que no me puedo creer este momento. Sam Raimi leyendo líneas que uno escribió y era muy bueno dando notas. Sam es muy preciso, o sea, te dice esto es lo que hace falta, o sea, ¿qué querías hacer aquí? Tú le dices, no, mi intención era esta, entonces dice, entonces hace falta hacer esto acá. Y es muy bueno y muy preciso. Realmente él no se metió mucho en la parte técnica en el rodaje, pero Sam es un director espectacular. Pero mi segmento era found footage, entonces iba a ser todo con cámaras que llevaban los policías. Entonces realmente la parte técnica de cómo vas a hacer tal plano no era interesante. Y él tenía confianza en que iba a funcionar, así que me dejó solo hacerlo. Robert, en realidad, también lo que sucede es que cuando estás trabajando en una serie como From Dusk, es de Robert, pero tiene un showrunner. Entonces, el showrunner es quien está ahí todo el tiempo. Pero, pero de pronto, a veces yo estaba filmando y de pronto veía que detrás del monitor habían puesto la silla de Robert. Que tenía su sillita bonita de director de Robert Rodríguez, entonces ya sabías que venía por ahí. Y aparte le ponen el stand para su guitarra porque a él le gusta estar tocando guitarra por el set. Y entonces de pronto estás tú montando una escena y escuchas una guitarra y te das vuelta y está parado ahí detrás tuyo Robert mirando a ver cómo lo estás haciendo. Eh, y me acuerdo que el primer día yo estaba muy nervioso por el primer día de rodaje y después él me texteó por la noche diciéndome que estaba haciendo un trabajo muy bueno y eso fue un alivio muy grande y una validación, ¿no? Y nada, para adelante. Fue muy Y lindo, ¿eh? O sea, de ellos aprendes mucho. Pero además le preguntas, o sea, y además, a ver, yo trabajé con Sam aquí, pero por ejemplo, cuando estábamos haciendo Nightmare Cinema había un plano y yo dije, este plano lo quiero hacer como tal plano de Sam Raimi en Evil Dead, y me dicen, no te preocupes, nosotros tenemos a la persona que le hizo que le construyó el aparato para la cámara, él te va a construir algo a ti también. Entonces fue muy bonito, aprendí mucho de ellos. ¿Cómo es tu manera de trabajar en el set con el equipo? Mm, yo voy muy preparado, o sea, yo trato de ir, yo trato de ir muy preparado al set porque no me gusta, eh, o sea, como mi formación es de guionista, no de director. No es que no me guste, lo puedo hacer y puedo disfrutarlo, pero a mí no me gusta llegar a encontrar la escena ahí, a empezar de cero. Yo cuando llego ya he visto la película en la cabeza y entonces tengo todas mis cosas y casi siempre yo lo que hago es que, o sea, yo llego y lo tengo todo muy planificado, pero siempre le tengo la puerta abierta a todo el equipo, que sepan que estoy abierto a escuchar ideas, no soy un dictador, soy un colaborador. Y lo que quiero es eso, quiero colaboradores, quiero que la gente me traiga sus ideas. Cuando a mí me dicen, ¿te gusta este color o te gusta este color? Yo siempre pregunto cuál te gusta a ti. Yo soy el juez al final y es mi decisión, pero siempre tratas de integrar a todo el mundo para que sientan que esto también es propiedad suya, no que están haciendo un trabajo y ya. Y yo por lo general voy, o sea, soy muy, no sé, la gente se divierte mucho conmigo en el set porque yo voy diciendo cómo es la escena que van a hacer todos los actores, dónde va la cámara, voy actuando la escena, me tiro por el piso, voy diciendo dónde van todas las cosas y me acuerdo, o sea, he tenido varias veces en escenas complicadas donde de pronto llegamos y yo repaso toda la escena frente a todo el equipo y al final aplauden porque se divirtieron mucho conmigo haciendo todas esas cosas. Pero siempre estoy abierto. A ver, yo creo que ir preparado a un rodaje es básicamente tener un buen plan B, porque siempre tienes que estar abierto a que las cosas cambien y van a cambiar. Va a cambiar porque es la naturaleza del cine es adaptarse. Entonces, de pronto vas a llegar y lo que era así no puede ser por cualquier razón y tienes que tener la respuesta. Pero cuando todo eso o sea, justamente el plan B es donde
es el lugar seguro cuando te fallan las cosas. Entonces, yo voy muy preparado, pero siempre abierto a todo lo que pueda suceder. ¿Y cómo es tu manera de trabajar con los actores? ¿Utiliza algún Cada tipo eso de, de, eso, utiliza algún tipo de método? No, o sea, es que cada actor es distinto. Yo creo que lo principal con los actores es entender cómo es cada uno. Hay quienes son de método, hay quienes ven que salen en ese momento. Eh, yo lo que sí trato de hacer con ellos es juntarme antes, no, ni siquiera para ensayar, sino para establecer relaciones. Si los personajes, si los actores se supone que sean amigos o algo así, para que se conozcan, para encontrar los personajes junto con ellos. Eh, y, y poco a poco, o sea, y que se adueñen de ellos. Eso lo aprendí en Juan de los Muertos, que estuvimos todo el tiempo que estuvimos en pre. Yo tenía un momento en el día con todos los actores y casi nunca repasábamos escena, hablábamos de los personajes, de qué tipo de música escuchaban cuando niños, cuando jóvenes, de cómo se conocieron, ese tipo de cosas, y luego cuando los ves, lo sientes. Y ha sido así en todas las películas, aunque a veces no haya tenido mucho tiempo para juntarlos a todos, pero siempre tratando de tenerlos y que cuando lleguemos al set esos personajes ya estén formados. Entonces, creo que tienes que entender cómo funciona cada actor. Es como, son diferentes herramientas. Entonces, es entender qué es lo que tienes, cómo llegar a él, darles libertad. Yo por ejemplo, y también que ellos entiendan tu forma de trabajar. Por ejemplo, en la última película, eh, me acuerdo que el primer día, o sea, yo llegué, hice lo que te dije, les digo cómo se van a esta cosa, hago mi puesta en escena, y había alguno que está acostumbrado a encontrar su puesta en escena. Y entonces fue llegar a un punto medio donde yo le dijera, ok, esto es lo que yo tengo en mente, lo tengo por esta razón. ¿Cómo lo ves tú? Y entonces adaptarnos. Pero siempre estar muy abierto, ¿eh? O sea, al final son ellos los que están frente a la cámara. Y yo creo que no es sobreimponerte tú, sino darle la libertad a ellos para que creen dentro del terreno que les has dado para hacerlo. Y cuéntanos, desde hace un tiempo hay un rumor sobre el remake americano de Juan de los Muertos. ¿Hay algo de verdad ahí? No, es un remake, no, o sea, ahí no es un remake americano. O sea, no, y yo tampoco tengo nada que ver, y de hecho no sé si va a suceder o no, pero no es un remake americano, es en otro lado, así que tranquilo. No hay, no hay remake de Juan. Déjame ver, porque si no está anunciado no te puedo decir nada. Eh, déjame ver. Eh, no, me parece que no hay nada anunciado, ¿eh? Pero así que no te puedo decir más porque tampoco sé en qué estado está, porque de eso hace algunos años, pero no es americano. Vale. Y felicidades por tu nuevo proyecto, ¿vale? ¿Qué nos puedes contar de tu nuevo proyecto? A ver, déjame ver qué se ha dicho. Es una película de terror. No es comedia, esta vez es seria. Eh, realmente no debo decir más de lo que está dicho, que básicamente es, o sea, es los hijos de un millonario reuniéndose en casa del padre por su cumpleaños número 75 y de pronto el padre le suelta que esta noche va a morir y se tienen que quedar ahí a tratar de mantenerlo vivo o van a perder la herencia. Y entonces pasan cosas. Y nada, o sea, es una historia, a ver, no es una comedia, pero es una historia divertida, se mueve muy rápido en ese sentido, o sea, no te aburres. Desde que entras, se te presenta la trama y sales corriendo con ella. Y ha sido una experiencia muy interesante también, porque fue un guión que básicamente yo conocí el guión porque el guionista es amigo.
Y de pronto me escribe un día, o sea, me escribe un día, me dice, ¿te interesa este guión? Y yo lo conocía y dije, déjame leérmelo de nuevo, me lo leí, me interesó. Y un mes después estaba empezando Bre en Vancouver. Y ahora, o sea, y seguimos, ha sido todo mi año en eso. Yo recibí el guión en febrero y ahora en enero ya nos vamos a mezclar la película. Digamos que ya está a punto de terminar ya la Sí, postproducción, digamos que sí, sí, está sí, en mezcla de sonido. en enero, ya. Sí, sí, pero fue una experiencia maravillosa. También otro grupo de actores muy lindo. Eh, Fue distinto a todo lo que yo había hecho antes. Fue la oportunidad de trabajar con gente muy buena. Nunca había, bueno, no, te miento, sí había trabajado en Vancouver, pero o sea, esto fue en Canadá, pero esto fue en Victoria, no en Vancouver. Es de esas cosas donde de pronto estás en un lugar donde quizás si no estuvieras haciendo una película eh, no visitarías. Y no sé, es de esas cosas. Yo siempre he visto, cada película también es la oportunidad de jugar, ¿no? Y de pronto te encuentras, no sé, cerrando un hotel o un museo y convirtiéndolo en tu lugar de juego. Y es el tipo de cosa que siempre me ha fascinado de esta profesión. Eh, pero bueno, no sé qué sea. Yo la verdad, como ni leo ni me entero de las cosas que han salido de la película, no sé qué puedo decir de ella, así que mejor no digo mucho. Pero imagino que dentro de poco se estrenará en plataforma o si no en festivales primero. No, es de Netflix, seguro va directo Ah, a Netflix. plataforma. No creo que sea una película que van a poner en festivales, y mucho menos en esta época de COVID, donde tampoco se está yendo tanto a festivales. Estoy seguro que va directo. Pero bueno, igual me puedo sorprender. Lo que sucede es que no sé ni siquiera cuál es la fecha de estreno. Ok. Pues, felicidades por eso y cuéntanos un poco qué es lo que te ha llegado a ser productor ejecutivo de la nueva película de Gustavo Cooper que se llama Crawl Space. Era, Ese fue un proyecto en el que yo estuve metido como director durante varios años. Entonces, o sea, yo estuve trabajando con el guionista y desarrollando, y durante varios años estuvimos tratando de hacerla. Y finalmente este año empezó a suceder y empezó a moverse hacia adelante y fue algo así como que literalmente me dijeron una semana parece que se va a hacer esta película y la semana siguiente me llegó el guión de Abernathy. Y entonces me fui a hacer Abernathy porque era una película más grande, porque era con Netflix y, y tuve que abandonar en Crawl Space y entonces Gustavo es amigo mío y me pareció que tenía la sensibilidad correcta para esta película, así que les propuse que la hiciera él. Pero en realidad, o sea, yo como, o sea, de la parte creativa, o sea, no sé, yo hablé mucho de Gustavo cuando estaba reuniéndose con los productores, hablamos de la película, hablamos de lo que yo tenía en mente, hablamos de lo que él quería cambiar. Eh, pero realmente durante el rodaje yo no estuve involucrado porque yo estaba haciendo Verdad. De hecho, o sea, Gustavo llegó a, pero él filmó también en Vancouver. Él llegó a Vancouver, creo que la semana antes de que yo termine Abernathy o algo así. Pero, o sea, como que como se juntaron las dos cosas y no pude estar presente en el rodaje. Me mandaban el link para ver todo lo que él iba filmando y yo estaba ahí para darle apoyo moral. Me acuerdo los primeros días, me acuerdo que estaba muy estresado, que si le había dado insolación el primer día y entonces era como que hablar con él, calma, tú tienes esto, sabes lo que tienes que hacer, no te preocupes. Era un poco ser su terapeuta, ¿no? ¿Qué es lo que uno espera, no? Yo también pienso cuando tienes a un director amigo como tu productor, y sobre todo cuando iba viendo lo que me mandaban cada día, diciéndole que el trabajo estaba bien y que siguiera así. Y para terminar, ¿qué consejo les puede dar a un joven cineasta que está empezando y se quiera dedicar al cine?
se busquen buenos zapatos, porque vas a estar mucho parado en el Zen. Que no te acostumbres a estar sentado, tienes que estar ahí parado y corriendo con todo tu equipo. Y busquen zapatos cómodos, llévense 2 pares, a mitad del día se cambian de par porque se va a ir aplastando. No, mira, o sea, lo de los zapatos es un consejo real, pero ¿qué, qué tipo de lección? Yo creo que, yo creo que a alguien que está empezando, yo le diría que cuenten la película que muchas veces uno dice, haz la película que te gustaría ver. Yo he escuchado una variante mejor, que haz la película que te necesita, haz la película que no existiría sin ti. Porque posiblemente esa es la que quieres ver. Y trata de ser fiel a eso, y trata de ser fiel a tus raíces como cineasta y el tipo de cine que te gusta. No trates de ser, o sea, veo mucha gente a veces que está tratando de hacer algo fuera de lo suyo porque piensan que va a ser más comercial o lo que sea, ¿no? O sea, sé tú mismo, tienes una voz, úsala, haz la historia que no existiría sin ti y deja que esa voz salga adelante y ponte un buen par de zapatos. De verdad, yo he hablado con amigos de eso y ir a comprar zapatos para el rodaje es una conversación larga. Habría que Pues, hacer un podcast de zapatos para cineastas. pues muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandro. Gracias por la invitación y sobre todo por compartir tu pasión por el cine con todos nosotros. No, muchísimas gracias a ti por invitarme, que siempre es un gusto hablar de todas estas cosas. Ojalá sirva para algo. Pues muchas gracias.